Muy buenos días, tardes, noches con todos. Como tema de exposición tenemos las pruebas basadas en requerimientos, presentadas por el señor Alejandro Benavides y mi persona, Michael Tanapilco. Ok, comencemos. Un principio general de la ingeniería de requerimientos es que los requerimientos deberían poder probarse. Es decir, que los requerimientos deberían ser escritos de tal forma que se pueda diseñar una prueba para que un observador pueda comprobar que los requerimientos se satisfacen. Las pruebas basadas en requerimientos, por lo tanto, son una aproximación sistémica al diseño de prueba, en donde el usuario considera cada requerimiento y deriva un conjunto de pruebas para cada uno de ellos. En dado caso, las pruebas basadas en requerimientos son pruebas de validación en lugar de pruebas de defectos. Es decir, que el usuario intenta demostrar que el sistema ha implementado sus requerimientos de forma adecuada. Dice, tomando como un ejemplo, consideramos los requerimientos para el sistema LIBSSY o LIBS en su abreviatura. Como primer paso tenemos el usuario será capaz de buscar un conjunto inicial de base de datos o bien seleccionar un subconjunto de estos. Como segundo paso tenemos que el sistema proporcionará pistas apropiadas para que el usuario pueda leer los documentos almacenados. Y como tercer y último paso tenemos cada petición debería contener un único identificador, Order ID, que el usuario deberá ser capaz de copiar en el área de peticiones de almacenamiento permanente. A ver, y por último tenemos las posibles pruebas para el primero de estos requerimientos, suponiendo que sea aprobado una función de búsqueda, podrían ser o son como primero tenemos iniciar una búsqueda de usuario para elementos de los que se conoce que están presentes y para elementos que se sabe que no están presentes. En las que el conjunto de bases de datos incluye una base de datos. Muchas gracias. Tenemos como siguiente a mi compañero. Continuando con la exposición. Como bien mi compañero ya hizo mención a una de las posibles pruebas que se puede realizar al requerimiento primero del ejemplo mencionado anteriormente, yo daré a conocer otras posibles pruebas que se pueden realizar al mismo requerimiento, como por ejemplo, iniciar búsquedas de usuario para elementos de los que se sabe que están presentes y de elementos de los que se sabe que no están presentes en las que el conjunto de base de datos incluye dos bases de datos. También se puede iniciar búsquedas de usuarios para elementos de los que se sabe que están presentes y para elementos de los que se sabe que no están presentes, en las que el conjunto de base de datos incluye dos o más bases de datos. Adicionalmente, se puede seleccionar una base de datos del conjunto de base de datos e iniciar búsquedas de usuario para elementos que se sabe que están presentes y para elementos de los que no se sabe que no están presentes. Por último, se puede seleccionar más de una base de datos del conjunto de base de datos e iniciar búsquedas de usuario para elementos de los que se sabe que están presentes y para elementos de los que se sabe que no están presentes. Se puede ver a partir de esto que las pruebas de un requerimiento no significan escribir una única prueba. Normalmente tienen que escribirse varias pruebas para asegurar que cubre por completo el requerimiento. Es decir, no podemos cubrir por completo un requerimiento con una sola prueba. Por lo general se requerirán varias pruebas para asegurarnos que el requerimiento fue cubierto por completo. Las pruebas para los otros requerimientos en el sistema LIBSIS, el ejemplo mencionado anteriormente, pueden desarrollarse de la misma forma. Para el segundo requerimiento, deberían escribirse pruebas para que pudieran ser procesadas por el sistema documentos entregados de todos los tipos y comprobar que se visualizan adecuadamente. El tercer requerimiento es más sencillo. Para probarlo, se simula la emisión de varios pedidos y entonces se comprueba que el identificador del pedido está presente en la información que recibe el usuario y que es única en cada caso. Para finalizar nuestra exposición, podríamos concluir con que las pruebas de requerimientos nos ayudan a diseñar pruebas para cada requerimiento y verificar que éste ha sido cubierto en su totalidad en nuestro sistema. Además, podremos concluir que se necesita elaborar varias pruebas para un solo requerimiento. No podemos conformarnos con una sola prueba para un requerimiento, ya que
siempre se nos quedará algún dato o alguna entrada sin analizar y eso podría perjudicar mucho al desarrollo de nuestro sistema. Muchas gracias.